Si ven, le eché mucha flojera a lo que es la portada, pero bueno, lo que importa es el contenido. Yo sé que Ciclo de Krebs puede que ya les haya sonado, puede que incluso algunos se lo pidieron que se los aprendieran en su bachillerato. Eh, yo no vengo incluso hay memes, ¿no? Del rap, yo no vengo a contarles como tal, no, pues se condensa el acetil-CoA y todo, sí lo voy a hacer, pero eso no va a ser de entrada. ¿Por qué? Porque de entrada, si no comprendes por qué el ciclo de Krebs, para qué me va a ayudar esto, acaso con esto voy a salvar vidas o pues, de qué utilidad tiene, no lo vas a aprender, no te va a generar interés y a mí me interesa que ustedes comprendan el por qué. No vas a aprender nada, no vas a aprender nada que no te interese, ¿me entienden? Si algo no te genera interés, va a ser difícil que te lo aprendas. Entonces, pues vamos a empezar con un pre, ¿no? El porqué del ciclo de Krebs, cuál es la importancia, o sea, ¿para qué quiero yo decirte? No, pues empezamos con el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato, cuando eso lo puedes ver en tu libro o te puedes ir a ver un video de YouTube, yo saldría sobrando, ¿no? Bueno, empecemos. Una pregunta es, bueno, a mí, de las cosas que me he preguntado cuando era más chico era de dónde viene la energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un ventilador o cualquier electrodoméstico, no es una lámpara, tu tableta, tu celular, una licuadora, ¿de dónde viene la energía? Y es obvio que sabemos nosotros que viene de, pues, de la electricidad, ¿no? Del toma corriente. Y gracias a eso, pues nosotros podemos prender el ventilador o usar pues todo, ¿no? Cualquier cosa que lleve energía, desde la luz o cualquier otro aparato que utilice electricidad. Por ejemplo, esto que ven aquí es una bomba de agua y esta bomba de agua está conectada a la corriente eléctrica, ¿no? ¿Por qué les puse una bomba de agua? Porque algo que me gusta de esta materia y en general cuando vean fisiología también en segundo año es que muchos de los sistemas allá afuera que tenemos, ya sea gracias a la ingeniería, como por ejemplo una bomba, o un motor, estos sistemas ya están dentro de nosotros a nivel microscópico. Es como, ¿quién lo diría, no? Cuando ustedes se den cuenta, se van a dar cuenta que estos sistemas es como si hubiera alguien, un ingeniero que ya lo hubiese hecho, ¿no? Todo esto se representa a menor escala. Nosotros también tenemos bombas y utilizamos energía eléctrica. Pero entonces, ¿qué es la electricidad? Pues si es que a alguien de ustedes le gusta la física o si no es así, bueno, en mi caso sí fue así la electricidad, no vamos a meternos en detalle, pero es más que nada el flujo de electrones. Los electrones van, ahora sí que los últimos electrones, los electrones de valencia, los de la última órbita, van saltando de átomo en átomo y esta corriente de electrones, este flujo de electrones es lo que es como tal la electricidad. Mucho ojo, no vayan a confundir la electricidad con la luz porque no es lo mismo. Muchos dicen, oye, es que nos cortaron la luz. Lo correcto es que te cortaron la electricidad porque por algo le pagas a la Comisión Federal de Electricidad, no le pagas a la Comisión Federal de la Luz. Pero bueno, ya es un término muy dicho, solamente como dato, ¿no? Para que no se confunden y al rato van a decir, ¿cómo que su instructor les dijo que la luz que es igual que el flujo de electrones o así? No, la electricidad y la luz son aparte. La electricidad solamente es el flujo de electrones, obviamente en un material que sea conductor, ¿verdad? ¿Y a qué vamos con todo esto? Bueno, obviamente sabemos que, por ejemplo, el cobre es el material que está hecho los cables, ¿no? Tanto el de tu celular como cualquier otro cable, como el de la bomba o el del ventilador, que están cubiertos por un aislante. Y en ellos, cuando tú lo conectas al toma corriente, pasa lo que es la electricidad, que es este flujo de electrones y es esta energía. ¿A qué voy con todo esto? Tú dirás, bueno, este amigo nos está hablando de electrones, de electricidad, cuando estamos hablando de ciclo de Krebs, es el tema de hoy. Bueno, la pregunta es, ¿y nosotros los seres humanos de dónde es que vamos a obtener nuestra energía? ¿Cómo es que nosotros funcionamos entonces? Nuestro cuerpo también utiliza energía eléctrica, si no utiliza, o sea, nuestro cuerpo acaso utiliza energía, y si sabemos que sí utiliza energía, ¿qué tipo de energía es? ¿Cuál es la diferencia entre yo, que soy un ser humano, y una bomba, ¿no? ¿O qué tenemos en común? Obviamente tú no vas a meter tu dedo al toma corriente porque te vas a electrocutar, ¿no? Sería algo muy estúpido de tu parte. Pero vamos a responder esa pregunta. Si nuestro cuerpo también utiliza energía eléctrica, ¿qué quiero decir? ¿En nuestro cuerpo también hay un flujo de electrones como el de cualquiera? La respuesta es que sí. ¿Y cómo se explica esto? Va a ser a través de lo que es la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es un proceso que empiezan de estas tres rutas metabólicas principales, la glucólisis, que se supone ya lo vieron la semana pasada. Esta glucólisis se da en lo que es el citoplasma de las células, básicamente la glucosa se convierte en piruvato
Y la segunda sería el ciclo de Krebs, que es la continuación de esta glucólisis, es decir, el piruvato, que fue lo que formó la glucólisis como producto final, va a ser el producto que nos va a ayudar a formar acetilcoenzima A, que es el primer eh, producto, ¿no? El primer sustrato que vamos a tener para este ciclo de Krebs. Pero este ciclo de Krebs no se va a dar en el citoplasma, sino se va a dar en la matriz mitocondrial. Y posterior a esto se va a dar una última ruta que se llama fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones, que esto también se da en la mitocondria, pero en la cresta mitocondrial. Esto va a ser pregunta de examen o de departamental sí o sí. ¿Qué es lo que me gusta de esta materia de bioquímica? Que todo tiene una continuidad. Es bonito como una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, algo que podemos tomar en cuenta como una analogía son las películas, ¿no? Tenemos lo que es Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Véanlo así. La glucólisis es Spider-Man 1, ustedes ya lo vieron la semana pasada. El día de hoy yo les voy a explicar lo que es Spider-Man 2, que es el ciclo de Krebs, y me parece que la siguiente semana les van a explicar lo que es yo les voy a explicar Spider-Man 2 y a ustedes les van a explicar lo que es la cadena transportadora de electrones o lo que sería Spider-Man 3. Todo tiene una continuidad, al menos en estas películas. Eso es lo que me gusta de esta materia, que tiene una continuidad, una cosa lleva a la otra, al menos en respiración celular. La respiración celular, repito, son estos tres procesos: glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Bueno, ¿cómo es que pasamos de electricidad y que corrientes y que todo esto? Bueno, nosotros, como bien saben, ya llevan una materia de histología, no voy a entrar en mucho detalle, pero saben que estamos hechos de células, de millones de células, ya sean células del estómago, el esófago, hueso, de la sangre, músculo, lo que sea. Todas son células especializadas, pero todas son células. Como bien saben, nuestras células pues tienen un núcleo y tienen muchos organelos. El que tiene aquí la importancia sobre todo es la mitocondria, y obviamente sabemos que dentro de la célula está este espacio llamado citosol o citoplasma. Bueno, sabemos, por ejemplo, que ya les había dicho que todo esto tiene una continuidad. La glucólisis es una ruta metabólica que ya lo vieron en la semana pasada, se supone que les dieron esa clase, no me tocó dárselas a ustedes. La segunda, que es la que sí me toca a mí darles, es el ciclo de Krebs, y esta va a tener lugar en lo que es la matriz mitocondrial. Que quiero decir con matriz? Es como tal adentro de la mitocondria. Y el Spider-Man 3 o la cadena transportadora de electrones, porque ahí ya empieza a hacer sentido, si se dan cuenta, transportadora de electrones, lo que habíamos dicho que era electricidad. Esto se va a dar en lo que es la cresta mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? En las orillas de la mitocondria, vaya, ustedes lo van a ver, esto que ven aquí, estas líneas son la cresta mitocondrial, ahí se va a dar la tercera parte, ¿no?, de esta respiración celular. Todo esto es una respiración celular. ¿Cuáles son los actores de toda esta respiración celular? La primera es la glucosa, que fue con la que empezaron la parte 1, que fue la glucólisis. La segunda van a ser las enzimas, que van a ser diferentes, distintas para cada ruta. Y también algo en común que vamos a tener aquí es que vamos a tener paquetes para guardar energía. Por ejemplo, lo que es el ATP, el NAD y el FAT. Aquí está. ¿Y por qué está ahí? Bueno, si es que entraron a lo que es la clase de vitaminas, que yo nada más le di a un grupo, me parece que se lo di el J. Mencionamos que una de las clases de las vitaminas es que iba a tener importancia unas de ellas para formar lo que es estos paquetes para guardar energía. Si alguien sabe de pura casualidad y si me responde rápido, el NAD, ¿de qué vitamina viene? No sé si saben de qué vitamina es el NAD. Bueno, la vitamina que hace importancia aquí del NAD es la vitamina B3, que se llama niacina. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, ahorita se los voy a explicar, pero estos paquetes para guardar energía también van a tener importancia en estas películas, ¿no?, llamado respiración celular. ¿Por qué importa todo esto? Hace rato les había dicho de dónde obtenemos la energía. Lo primero que pudieron haber pensado es que si las obtenemos de los alimentos, y la respuesta es que sí las obtenemos de los alimentos, obviamente, ¿no? Entonces dirás, ¿cómo es que los alimentos, lo que yo me trago, va a mí provocarme energía, me va a dar electricidad, ¿no? O sea, ¿cómo es que va a producir esta energía para que yo pueda hacer ciertos movimientos? Bueno, pues recordemos que existen grupos de alimentos, ¿no? Que, por ejemplo, que los carbohidratos, que origen animal, bla, 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 y todo. Cada uno están separados porque cada uno tiene como tal un aporte, ¿no?, de ciertos nutrientes o ciertas macromoléculas.
Por ejemplo, todo esto se divide lo que son, por ejemplo, el plato, ¿no? Del buen comer, a lo que te aporta más grasa, lo que te aportan proteínas, lo que te aportan carbohidratos, lo que te aportan vitaminas y minerales. Bueno, tú como tal te tragas un pedazo de tasajo, o no sé, unos tacos de cecina, estás comiendo carne como tal. Tú estás comiendo a lo mejor pescado, un filete o tomando leche, tú estás comiendo alimentos, ¿no? Pero esos alimentos obviamente están compuestos, por ejemplo, de proteínas, pero, por ejemplo, tus células, tú y tus millones y millones de células, que es el dibujo que está arriba, pues no le vas a dar un pedacito de tasajo, un pedacito de tu taco de tripa a cada célula, eso no funciona así. Entonces, ya que haya una digestión, obviamente vamos a obtener biomoléculas de estos alimentos. Por ejemplo, los 4 grupos de biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Como bien saben, estamos hablando todo este curso, bueno, al menos ahorita estamos empezando con lo que es metabolismo de carbohidratos, después vamos a hablar de proteínas como su metabolismo. Ahorita estamos hablando de metabolismo de carbohidratos. La función de los carbohidratos es más que nada energética. Si bien saben, las proteínas es de función estructural, los lípidos también es estructural y energética. ¿Por qué estructural? Porque obviamente forma parte de las membranas, ¿no? Las membranas celulares, ya lo vieron en su curso de histología, me imagino. Energética porque también de los lípidos obtenemos energía cuando no hay carbohidratos. Entonces, también tenemos los ácidos nucleicos, que esos están presentes en la información genética y en alguna moneda energética, por ejemplo, el ATP. Y bueno, de esto qué importa, obviamente pues cada uno lo vas a tener de tus grupos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a obtener la célula de cada uno? Bueno, cuando se van a partir, la célula va a obtener de cada uno, por ejemplo, de las proteínas, del pedazo de chorizo que te comiste, va a obtener las proteínas que se van a degradar en aminoácidos, asimismo los lípidos en ácidos grasos y los carbohidratos, pues en azúcares, ¿no? O en monosacáridos. Entonces, eso es lo que cada una de las células va a obtener como tal de los alimentos. Todo va de grande a chico, va de un pedazo de tasajo que te comiste a una proteína o a proteínas, y de esas proteínas se degradan en aminoácidos. De igual manera, los carbohidratos que obviamente vienen del pan, las tortillas, cualquier cosa que, pues en este caso sean cereales, ¿no? Bueno, empecemos entonces con lo que es el ciclo de Krebs. Ya les había comentado que se da en lo que es la matriz mitocondrial. Fue obviamente descubierto, ¿no?, por este científico llamado Hans Adolf Krebs en 1953. ¿Quién es ese señor? Es el señor que apareció en la portada de esta presentación, se los puse en grande. Bueno, ¿qué herramientas vamos a necesitar para el ciclo de Krebs para que nosotros comprendamos? Bueno, vamos a necesitar acetilcoenzima A, vamos a necesitar las enzimas propiamente, y vamos a necesitar moléculas energéticas. ¿Cuáles son estas moléculas energéticas? Son paquetes, lo puse entre paréntesis, son como paquetes o una cajita donde tú puedas guardar energía como tal, energía eléctrica como tal, ¿no? Uno de estos ejemplos es el ATP, el NAT y el FAT. Bueno, ¿qué significa cada uno? El ATP significa adenosintrifosfato, el FAT significa flavin, adenín, dinucleótido, el NAT, nicotinamida, adenida, dinucleótido. Son como sus nombres y apellidos como tal, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy con todo esto? El ATP ya lo debieron haber escuchado, ¿no? Que el ATP, que la energía, que el ATP y bla, bla, bla. El ATP es como la moneda energética. Sí, es la moneda de cambio energético, pero más que una moneda es como un paquete. Dentro de ese paquete está la energía como tal. Dentro de esos paquetes está el flujo de electrones. A eso es donde empieza a hacer sentido en que tú te compares con cualquier aparato de allá afuera, ¿no? Por ejemplo, un ventilador o una bomba de agua que utiliza energía. Entonces, ¿cómo es que estas moléculas energéticas son paquetes para guardar energía? Por ejemplo, ya les había dicho FAT, NAT y ATP. Por ejemplo, el NAT empieza con nicotinamida, que obviamente su precursor es la vitamina B3, que era la niacina. La B3, que es la niacina. Y, por ejemplo, si ven el FAT, dice flavin. Y lo que es flavin, pues viene de lo que es la riboflavina. Y esa es otra vitamina que vimos en el curso pasado, que es la B2. Pero bueno, ¿para qué importa todo esto? No sé si vieron la película del Capitán América o han visto las películas de Marvel, donde hay un aparato que se llama el Tesseracto, ¿no? Obviamente no lo pueden agarrar con las manos porque si no se mueren o desaparecen. Tiene que haber un paquete donde guardar esa energía, debe haber un recipiente. Bueno, pues esos recipientes representan el FAT y el NAT. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué el FAT y el NAT lo estás
tomando, lo estás referenciando como un recipiente para guardar energía eléctrica? Bueno, porque esto es una pregunta que muchos no te van a responder. Muy pocos te van a responder por qué es que lo utiliza, y es que algo curioso es que el ATP, el NAD y el FAT, bueno, sobre todo el NAD y el FAT, tienen esta estructura cíclica. Entonces, esta estructura cíclica que ven aquí, por ejemplo, en el caso del NAD, lo que va a pasar es que, bueno, ya que los electrones están aquí, este electrón, ya les había mencionado que la electricidad es el flujo de electrones. Entonces este electrón no va a poder escapar, se va a ir al carbono siguiente, 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 y así va a dar vueltas hasta el infinito, siempre y cuando no se utilice lo que es ¿cómo se dice? Esta energía, ¿no? Ay, me salió. Entonces, es por eso que estas moléculas energéticas van a ser como estos paquetes, van a atrapar a lo que son los electrones, y no los van a dejar escapar hasta que se utilicen, hasta que se abra ese ciclo, y entonces estos electrones que están rebotando de electrón en electrón puedan utilizarse, porque recordemos que la electricidad como tal es el flujo de electrones, ¿no? ¿Cuándo es que están apagados y están prendidos estas moléculas energéticas? Por ejemplo, en el caso de lo que es el ADP, el FAT y el NAD, así eso estaba apagado. ADP es adenosín difosfato, ¿no? El FAT, eso es en un estado oxidado. Y en el caso de encendidos, pues obviamente el ADP forma ser ATP, ahí no le corregí, perdón, es ATP. Aquí se lo voy a poner ATP. Y en el otro sería FAT en estado oxidado y NAD en estado, perdón, en estado reducido y NAD en estado reducido. La reducción, recordemos que este es un proceso de óxido-reducción, al menos en el FAT y el NAD. Por ejemplo, la reducción es cuando se ganan estos electrones. Cuando el FAT, por ejemplo, no ha sido utilizado y pasa a ser reducido, es cuando hay una ganancia de electrones. De igual manera, el NAD, y esto es lo que es como tal una oxidación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí viene lo que es el proceso de lo que es la oxidación, es cuando, por ejemplo, la reducción es cuando los pares de electrones se van a adicionar, ¿no? En este caso se adicionan al nitrógeno. Eso es como para que comprendan el por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo todo esto? Porque entonces ya les va a hacer mucho sentido el porqué del ciclo de Krebs, y por qué esto y por qué el otro. Y bueno, esto es como lo que vamos a necesitar, las herramientas que vamos a necesitar y la importancia que vamos a necesitar para comprender el porqué del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, como tal, vamos a empezar con el ciclo de Krebs. Y esto que ven aquí es el ciclo de Krebs. Yo sé que puede que a muchos les aturda tanta letra y tantos colores, a muchos a lo mejor no. Pues no estoy aquí como tal para decirles, no, pues mira, va a venir el acetilcoenzima A y el oxalacetato, se forma el citrato, es lo que tengo que hacer, pero quiero que lo comprendan el por qué, ¿no? Porque pues si se lo van a grabar, porque si quieren pasar el examen que van a aplicarles, ya sea departamental, esto sí o sí se los van a preguntar, les van a preguntar las enzimas y les van a preguntar cómo es que pasa de una reacción a otra. Entonces, aunque se los diga o no se los diga, yo voy a salir sobrando. Lo que sí puedo apoyarles es para que ustedes comprendan el por qué, ¿no? Recordemos que esto se da en lo que es la matriz mitocondrial. Entonces, empecemos con la primera reacción. La primera reacción va a ser de acetilcoenzima A lo que es el citrato, pero esto se van a dar porque va a haber una condensación de lo que es el acetilcoenzima A y el oxalacetato. Yo sé que puede que les aturda muchas imágenes de aquí, pero, por ejemplo, empecemos con esto. Esta molécula que es de esto que ven aquí, que es la molécula que dice CoA, es el acetilcoenzima A. Y si se dan cuenta, tienen 2 carbonos. Y lo que ven aquí es el oxalacetato, el que está al lado, ¿no? Este que ven acá. Entonces, esto tiene, pues, 4 carbonos. Pueden contarlos aquí, 1, 2, 3, 4, y esta 1, 2. Entonces, estos 2 se van a juntar. Y lo que va a pasar es que van a formar el citrato. El citrato es una molécula que tiene 6 carbonos. Y si quieren contarlo aquí, pues se forman 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Entonces, el acetilcoenzima A y el oxalacetato se van a juntar. ¿Quién los va a juntar? No se van a juntar solos, va a ser una enzima que se va a llamar citrato sintasa. Esa va a ser la primera enzima. Se los van a preguntar, tanto esta como las diferentes enzimas se los van a preguntar. ¿Qué se va a utilizar? La enzima se llama citrato sintasa. Y para que esto se utilice, se necesita agregar lo que es como tal una molécula de agua. Si se dan cuenta, aquí dice H2O,
¿Qué quiere decir esto? Que se necesita introducir, o sea, se necesita como cofactor una molécula de agua para hacer esta reacción. Para juntar a acetilcoenzima A con oxalacetato se va a necesitar agua. Y si bien saben, pues el agua es una molécula que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Y a dónde se van estos? Bueno, como H2O es 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno, pues un hidrógeno de esta agua se va a ir a la coenzima A que va a ser liberada. Si se dan cuenta, aquí dice coenzima A, tiene un azufre y aquí hay un hidrógeno. El otro hidrógeno va a sobrar y se va a escapar, ese también sale sobrando. Lo único que vamos a necesitar va a ser el oxígeno del agua. El oxígeno es el que va a tener la importancia y si se dan cuenta, pueden contarlo. Aquí solamente hay un oxígeno y aquí son 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 más 1 son 6. Pero si cuentan el que sigue aquí, que dice citrato, se dan cuenta que son 7 oxígenos. No nos cuadra la cuenta. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De dónde se obtiene este oxígeno? Si no te da la suma 5 más 1, pues se va a obtener de lo que es el agua. Entonces el agua se va a utilizar sobre todo para quitarle el oxígeno y los otros 2 hidrógenos, uno se lo va a llevar la coenzima A y otro va a salir sobrando. Esta es la reacción, es la primera y es de condensación. ¿Cuál va a ser la enzima? Va a ser citrato sintasa. Entonces esto que ven aquí es otro ciclo de Krebs, pero es como sin los nombres y los apellidos para que no se revuelvan. Entonces recordemos que la acetilcoenzima A tiene 2 carbonos, y el oxalacetato tiene 4, la forma de esto da 6, entonces nosotros nos encontramos ahora en este punto de lo que es el ciclo de Krebs. Seguimos con la siguiente reacción. Bueno, de la siguiente reacción sabemos que tenemos lo que es el citrato. Este citrato va a convertirse en lo que es isocitrato, pero antes de esto va a tener que convertirse en una sustancia que se llama cisaconitato. Algo que hay una discrepancia en todo esto del ciclo de Krebs, es que para muchos son 8 reacciones, para otros son 9, para otros son 10. Para mí, pues son 10, pero muchos los van a tomar en cuenta como 8. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿No? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué 8? ¿Por qué 10? ¿Dónde sobran las reacciones? Bueno, esto que ven aquí, como tal, lo toman en cuenta como una sola reacción. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí el citrato se está convirtiendo en cisaconitato. Para muchos esto ya es una reacción y de ahí el cisaconitato va a convertirse en isocitrato y esto sería una segunda reacción. En este caso más bien sería la tercera, ¿no? Porque la primera fue la que vimos, entonces esta sería la segunda y esta la tercera, pero muchos la toman en cuenta todo esto como una. Entonces en muchos mapas van a ver que el citrato pasa a convertirse al isocitrato como tal. ¿Por qué se saltan esto? ¿Por qué no toman en cuenta este primer paso como una sola reacción? Porque la hace la misma enzima. La conitasa actúa aquí y actúa aquí. Entonces, y esto es de manera rápida. Quiere decir que la conitasa va a llegar, va a agarrar el citrato que se formó en la reacción pasada, de la diapositiva pasada, y lo que va a hacer es liberar, va a quitar un átomo de hidrógeno, de agua, de H2O, va a formar y se va a salir, y se va a convertir en lo que es cisaconitato, que es esto que ven aquí en medio. Pero de manera muy, muy rápida, lo que es la conitasa también va a agarrar y va a volver a meter una molécula de agua para formar el isocitrato. Entonces juega con el agua, quita un H2O y lo vuelve a meter para reacomodarlo, vaya. Entonces muchos toman en cuenta esta como una sola reacción. Por ejemplo, en el mapa que les había pasado, sí lo toman en cuenta como 2 reacciones, algunos como una sola. Esto que ven aquí arriba, obviamente es la estructura molecular, ¿no? Ahora sí que no en 3D, pero sí como el orden que tienen los átomos. Entonces esto que ven aquí, pues es el citrato de la, ¿cómo se dice? De la diapositiva pasada. Entonces, si se dan cuenta, se pierde un H2O. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, eran 7 oxígenos. Aquí nada más son 6 oxígenos. Y en el caso de los hidrógenos también son retirados, ¿no? Entonces, pero esto es temporal porque se va a volver a ocupar lo que es el hidrógeno, ¿no? Va a volver a regresar lo que es lo que es el H2O, ¿no? Y de 7 oxígenos vamos a pasar a 6 oxígenos y en este caso otra vez vamos a pasar a lo que son 7 oxígenos. Vamos a poner aquí 7 oxígenos. Pero aquí lo que nos importa más que los oxígenos son los carbonos. Entonces, si contamos los carbonos,
aquí nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, estamos ante, por ejemplo, lo que es el citrato, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego pasamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambos los tres tienen 6 carbonos, entonces muchos se saltan ahora sí que de citrato, se lo saltan a isocitrato. Pasa esto, ¿no? Entonces, nosotros en qué punto de este ciclo de Krebs estamos en ahora, de 6 carbonos a 6 carbonos. Por ejemplo, aquí voy a intentar a ver si se puede borrar. Aquí está, en este. De 6 carbonos pasamos a 6 carbonos. Entonces, ahora sí que nos encontramos en esta parte de lo que es el ciclo de Krebs, en lo que es esta segunda reacción del citrato a isocitrato. Porque aquí, por ejemplo, este mapa que ven aquí es mío, yo lo hice. Si se dan cuenta, nosotros estamos hablando de que el citrato pasa a ser de isocitrato, así lo toman muchos, yo lo tomo como dos reacciones, por ejemplo, del citrato pasa a cisaconitato y del cisaconitato pasa a isocitrato, pero mejor tómenlo como una sola reacción, porque muy probablemente si se les evalúe y si se dan cuenta, la enzima sigue siendo la misma, por eso se lo saltan y esto lo toman en cuenta como una sola reacción. Bueno, ahora sí que sería la tercera reacción, porque así se toma en cuenta. La tercera reacción sería a partir del isocitrato a formar alfa-cetoglutarato. Esto vuelve a pasar, por ejemplo, si ven aquí, aparece como isocitrato y a pesar de que estas reacciones pasan, termina pasando alfa-cetoglutarato, pero se toma como una sola reacción. Yo personalmente la tomo como dos, porque si se fijan en esta parte del mapa, estamos partiendo de lo que es isocitrato, pasa a lo que es oxalosuccinato y otra vez alfa-cetoglutarato, yo lo tomaré en cuenta como dos, pero se toma en cuenta como una sola porque de la misma manera lo vuelve a hacer la misma enzima. En este caso ya no sería conitasa, sino sería isocitrato deshidrogenasa. Entonces puede que a muchos los tomen en cuenta como una sola reacción. Entonces lo que va a pasar aquí con el isocitrato es que este isocitrato, aquí lo que ven es la estructura como tal ordenada. Lo que va a pasar aquí es que se va ahora sí que a reducir estas moléculas energéticas. ¿Se acuerdan de los paquetes que les había puesto? En este caso como del tercer acto de las películas de Marvel, pues aquí se van a empezar a ocupar. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, va a venir lo que es un NAD en estado oxidado y va a salir un NAD en estado reducido. Si se dan cuenta, pues obviamente aquí se utilizaron lo que son estos dos hidrogeniones y se llenaron, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan lo que es aquí ahora sí que ¿cómo se dice? Hacen un balance, de aquí a acá van a ver la diferencia, a dónde se fueron esos hidrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos importa aquí? ¿Qué tipo de reacción es? Es una descarboxilación oxidativa. La enzima, eso también grábenselo, isocitrato deshidrogenasa, eso es lo que sí les van a preguntar. Y en este caso, pues obviamente vamos a utilizar lo que es NAD, ¿no? El NAD obviamente va a agarrar y va a guardar esta energía. Entonces, en estado reducido es cuando ya obtuvo estos electrones, ¿no? Y aquí se ven los símbolos de los dos protones, y aunque ustedes no lo entiendan, el chiste es que cuando ustedes vean el NAD H más H, quiere decir que ya se redució, que ya se redujo más, ya se redujo y ya obtuvo lo que son estos electrones guardados, ¿no? Ya es energía que ya se está guardando. Bueno, ¿qué otra reacción tenemos también? En este caso, si quieren contar lo que son los carbonos, que es lo que yo les había dicho, que es lo que me importa, por ejemplo, aquí son 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí ya se empieza a perder los carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí ya perdimos un carbono. ¿Dónde se fue este carbono? En esta reacción, si se dan cuenta, se fue en forma de CO2. ¿Por qué? Porque tanto perdimos un carbono como perdimos 2 oxígenos. Entonces, si se dan cuenta, aquí también eran 7 oxígenos, y los cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxígenos, y aquí nada más son 5 oxígenos. 1, 2, 3, 4 y 5, entonces nos restan 2, son 2 oxígenos más un carbono, se va en forma de CO2. En forma de CO2 se van a perder estos y por eso esta molécula va a tener ahora esta estructura. Entonces es así como el isocitrato se va a convertir en alfa-cetoglutarato.
pero antes que nada, primero el isocitrato se convierte en oxalosuccinato y después en alfa-cetoglutarato, que es como muchos lo toman en cuenta, sí, y es incluso aquí es como yo lo tomo en cuenta. Si se dan cuenta, aquí aparece la reacción del NAD en NADH, aquí aparece la reducción y del oxalosuccinato al alfa-cetoglutarato aparece el CO2, y es por eso que ahora ya tiene 5 carbonos el alfa-cetoglutarato. ¿En qué punto nos encontramos? Nos encontramos en este, de 6 carbonos pasó a 5 carbonos. Ahora sí que sería lo que es la tercera reacción, sería a partir del alfa-cetoglutarato. Eh, Perdón, la cuarta reacción sería a partir del alfa-cetoglutarato convertirlo a lo que es succinilcoenzima A. Esto que ven aquí es el alfa-cetoglutarato, también esto es alfa-cetoglutarato, tiene la misma estructura, solamente que está ahora sí que ordenado como tal, y va a pasar a convertirse esto, ¿no? En succinilcoenzima A. ¿Qué es lo que va a pasar? Otra vez va a haber esta reacción de lo que es una reducción, va a venir el NAD oxidado y se va a reducir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El alfa-cetoglutarato, para convertirse en succinilcoenzima A, obviamente necesita una coenzima A. Entonces, esta coenzima A va a unirse y se va a pegar. Entonces, si ven aquí, ya tenemos una coenzima A y va a retirarse lo que es un carbono, por ejemplo. Si se dan cuenta, aquí dijimos que era 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí son 5 carbonos. Ahí escribo muy feo, 5 carbonos. Y en el succinilcoenzima A son 4 carbonos. Entonces ya se está perdiendo un carbono y ese carbono se salió también del alfa-cetoglutarato, que es la cuarta reacción, va a convertirse en lo que es la succinilcoenzima A. ¿Qué es lo que va a pasar? Les repito, aquí llevábamos que el alfa-cetoglutarato tiene una estructura de 5 carbonos y el succinilcoenzima A es una estructura de 4 carbonos. ¿Cómo se va a perder este carbono? Se va a perder a partir de lo que es el CO2. Entonces, si se dan cuenta también de dónde sale ese CO2, bueno, un carbono que se pierde y 2 oxígenos que también se van a perder, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 oxígenos. Y en esto tenemos 1, 2, 3 oxígenos. Entonces, 2 oxígenos más un carbono, pues obviamente nos va a dar como resultado lo que es este CO2 que va a ser liberado. Y en su sustitución va a ingresar lo que es una molécula de coenzima A. Aquí es donde se ven que la coenzima A se unió con esto, en este caso, lo que fue el alfa-cetoglutarato, se une a través de un puente de azufre, pero bueno, aquí si se dan cuenta ya se perdió un carbono, entonces ya tenemos 4 carbonos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se reduce el NAD? Bueno, el NAD se viene en estado oxidado y se va a venir a reducir. Si se dan cuenta, aquí no tiene ningún hidrógeno y aquí ya tiene un hidrógeno, entonces, ¿de dónde lo va a obtener? ¿Cuáles son los hidrógenos? Los hidrógenos son estos puntitos azules. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este caso, no me gusta que se esta diapositiva. En este caso, si se dan cuenta, aquí vamos a contar lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, que me puse en esta diapositiva, perdón. Aquí está, ahora sí. Ahora sí, estábamos. Por ejemplo, los hidrógenos representan lo que son estas bolitas azules que realmente no sé si lo lleguen a distinguir. Son 6. En este caso, voy a tratar a ver si se pueden juntar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nada más. El que falta es el que se le unió a lo que es el NAD y ahora puede ser NADH porque ya tiene un hidrógeno de más. Y recordemos que estas moléculas son paquetes de energía, son paquetes que guardan energía, son estos como tal, ¿no? Como les había puesto la analogía, que guardan lo que es el tesseracto y tienen guardado lo que es un electrón. Entonces, eso nos va a servir más adelante. Nos importa en qué reacciones es donde se obtiene este NADH. Entonces, todo el ciclo de Krebs, toda la importancia que tiene es en estas moléculas que guardan energía, porque más adelante van a soltar esa energía y nos vamos a dar cuenta en dónde es que van a tener esta importancia. Esta reacción, por cierto, es irreversible, esta que les estoy poniendo. Otra reacción que tenemos es la siguiente, ¿no? Ya de succinilcoenzima A,
Bueno, en este caso recordemos que aquí teníamos lo que eran 5 carbonos y pasamos a 4, perdón, la diapositiva pasada de aspartatolato succinil coenzima A. Entonces recordemos que nos encontramos en este punto, esto que ven aquí, en este punto. Entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces vamos a pasar a este de 4 carbonos a 4 carbonos, en este caso del succinil coenzima A, que si cuentan tiene 4 carbonos. Vamos a pasar a lo que es el succinato, también tiene 4 carbonos. En este caso, ¿qué es lo que nos va a servir de todo esto? Bueno, en este caso, esta enzima que va a hacer esta reacción de succinil coenzima A succinato se llama succinil coenzima A sintetasa, o también llamada succinato tioquinasa o tiosinasa. Esta enzima es reversible, puede ir en ambos sentidos. Bueno, esta reacción, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a venir un GDP o un ADP. En específico, lo que viene es un GDP, siempre es un GDP, casi nunca es un ADP, entonces va a venir un GDP que obviamente es primo hermano de lo que es el ADP, también guarda energía. Entonces va a venir el GDP y va a tener consigo un fosfato inorgánico, pero este fosfato inorgánico no se puede unir por sí solo, entonces bajo la energía de esta reacción, este GDP va a poder unirse con este fosfato y ya no va a ser GDP, sino va a ser GTP, que esto también es una molécula energética. ¿Y qué otra cosa va a pasar? Que la coenzima A que ven aquí va a ser liberada. Esta coenzima A va a ser liberada y por consecuencia también, pues obviamente en el caso del succinato no van a ver la presencia de lo que es esta coenzima A, ¿no? Aquí si se dan cuenta ya no hay coenzima A. Entonces, este sería una reacción de fosforilación a nivel del sustrato y la molécula de energía que tenemos a partir de esta reacción pues sería lo que es un GDP. La siguiente reacción sería de lo que es el succinato a fumarato, en este caso la enzima es succinato deshidrogenasa. Aquí va a volver a ver lo que es otra reducción. ¿En qué punto estamos ahora en esta reacción? Estamos en esta. La pasada fue la siguiente. En este punto estamos aquí. Se dan cuenta que dice FADH2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El succinato, que es esta misma estructura que ven aquí, que también tiene 4 carbonos, y esta también tiene 4 carbonos, va a pasar a convertirse en lo que es el fumarato, pero la conversión de esta succinato a fumarato me va otra vez a reducir lo que es esta molécula llamada FAT, que es esta molécula, estas moléculas energéticas que les digo que guardan energía, guardan electrones, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser la diferencia? Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, voy a acercar, contamos, si es que contamos los hidrógenos, lo voy a poner de manera que podemos contar de las dos partes. Recordemos que los hidrógenos son estas bolitas azules. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde están esos dos hidrógenos que se pierden? ¿Dónde están esos dos hidrógenos? Pues esos dos hidrógenos van a estar aquí. Si se dan cuenta, aquí dice FADH2. ¿Por qué H2? Porque estos dos hidrógenos que estaban aquí, estos hidrógenos que se perdieron, que no sabíamos dónde estaban, se van a unir a lo que es el FAD y obviamente ya se va a encontrar con este paquete lleno de energía y va a salir en lo que es FADH2. Entonces ahí es donde se pierden, ¿no? Y es por eso que esta molécula que ven aquí pasa a ser esta. Esa es la explicación, vaya, esa es la importancia también de por qué el FAD está presente aquí. ¿Cuál va a ser la enzima? Succinato deshidrogenasa. Esta reacción se llama deshidrogenación y obviamente pues se va a generar lo que es FADH2. Los hidrógenos de esa molécula se van a pasar a lo que es la molécula del FAD. La siguiente reacción va a ser lo que es el fumarato a malato. Es la séptima reacción. En este caso, aquí si quieren, aquí estábamos viendo lo que es la molécula de fumarato y la de malato. Se va a necesitar lo que es agua. ¿Por qué se va a necesitar agua? Porque aunque aquí, si se dan cuenta, tiene 4 carbonos, en este también tiene 4 carbonos, pero los oxígenos cambian. Aquí, si se dan cuenta, dice más H2O, o sea, se va a utilizar una molécula de agua. ¿Dónde es que se va a dar cuenta de que esa molécula de agua se note el cambio? Pues primeramente en los oxígenos. Aquí son 4 oxígenos. Aquí si cuentan son 1, 2, 3, 4, son 5 oxígenos. Entonces aquí tenemos un oxígeno de más. Recordemos que la molécula de agua es H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces ya tenemos el oxígeno que lo obtuvimos del agua.
¿Y dónde vamos a obtener los otros dos hidrógenos? Pues si se dan cuenta, si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces son dos que se le agregaron dos hidrógenos más un oxígeno. Y esto es igual a H2O, que es lo que estuvimos utilizando aquí. Entonces, esto es lo que, este es el paso que va a pasar ahora sí que de fumarato a malato. ¿Quién es la enzima? La enzima se llama fumarasa. Esto es una reacción de hidratación. ¿Por qué? Porque se está agregando agua. ¿Para qué se está agregando? Para reestructurar lo que son estas moléculas, ¿no? Entonces, ¿en qué punto nos encontramos de la reacción? Nos encontramos en esta de 4 carbonos pasa a 4 carbonos. Y la última reacción, por fin, es la de malato a oxalacetato. Esta reacción, bueno, es la última del ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos aquí el malato, también tenemos 4 carbonos y aquí también tenemos 4 carbonos de lo que es el malato y el oxalacetato. Y si se dan cuenta, aquí va a haber una reducción, ¿no? Entonces, esta reducción va a hacer que, por ejemplo, el NAD, que está en estado oxidado, pase a ser estado reducido. Si se dan cuenta y si contamos lo que son los oxígenos siguen iguales. Si los cuentan son 5 oxígenos y aquí también son 5 oxígenos, eso sigue igual, ¿sí? ¿Qué es lo que está cambiando? Los carbonos también siguen igual, lo que cambian son los hidrógenos. En este caso aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, nos faltan 2, pues esos 2 que faltan se le van a volver a agregar al NAD y aquí si se dan cuenta tenemos 2 hidrógenos, aquí tenemos 1 y 2, entonces sería un NADH más un H. Este H o este hidrógeno va a ser liberado al medio. Y aquí es donde toma sentido el por qué viene el NAD, ¿no? Entonces, estos hidrógenos, la molécula es casi la misma, exactamente casi la misma, lo único, la diferencia entre malato y oxalacetato es que faltan 2 hidrógenos. ¿A quién se le van a dar? ¿Quién se los va a llevar? ¿Qué pasó con ellos? Se los lleva el NAD. Entonces, el NAD agarra, el que estaba en estado oxidado, se viene en estado reducido, es decir, guarda lo que es el tercer acto, ¿no? Como les había dicho esta analogía, y pues va a obtener lo que es este paquete, ¿no? Este paquete en estado energético. ¿Y en qué reacción estamos? Estamos en la reacción número 8, en esta que ven aquí, de 4 carbonos a 4 carbonos. Esto, para terminar, es como tal el ciclo de Krebs. Puede sonar aburrido, puede sonar, pues como tal, no muy poco interesante, pero ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, todo va a hacer sentido en una tabla, ¿no? Como tal, en un ciclo. Yo pude haberles explicado esto, pero pues puede que mientras yo les esté explicando el primer paso, ustedes están viendo las letras de abajo y así, bueno. Todo esto que ven aquí es lo que yo les expliqué. En mi caso, esta tabla que tengo aquí, yo la hice, aquí sí puse 10 reacciones, las separé, pero ustedes tomen en cuenta como tal 8, ¿qué es lo que les van a preguntar para ciclo de Krebs? ¿Qué es lo que va a venir? Les van a venir lo que son las reacciones, obviamente les van a preguntar de citratos, isaconitato, las enzimas, todas estas enzimas que ven en color rojo se las van a preguntar, les van a preguntar en qué reacción se forman lo que es el NAD, lo que es el NAD y el FAD, ¿me entienden? Estas reacciones son las importantes y también aquí donde se forma GTP, que es el primo del ATP. Eso es lo que más que nada lo que le van a preguntar. Ahora, ¿cuál es la importancia de este ciclo de Krebs? ¿Dónde están mis electrones que me prometiste? ¿Dónde está la energía que me prometiste? Bueno, ¿qué es lo que vamos a obtener de resultado neto del ciclo de Krebs? Vamos a obtener como tal un GTP, que es igual a un ATP que se da en esta reacción. Si ustedes ven aquí, en esta que estoy señalando, estoy rayando, aquí tenemos un GTP, eso es lo que ganamos. 3 NADH, aquí se dan cuenta, tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3, aquí es 1, 2 y 3, bueno, y un FADH2, que es este, que fue de la reacción del succinato al fumarato. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, me va a servir porque tienen una equivalencia. Un GTP es igual a lo que es un ATP, 3 NADH va a ser igual a 9 ATPs y un FADH2 va a ser igual a 2 ATPs. ¿Quién saca esta igualdad? Bueno, ustedes van a ver lo que es Spider-Man 3, que la tercera parte va a ser la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones. Aquí es donde va a hacer sentido. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Cuál es el sentido de toda esta hora que a lo mejor dirán que no le entendieron y todo? Bueno, lo que importa de este ciclo de Krebs es que cada vez que se vayan perdiendo carbonos, vamos a obtener en alguna de estas reacciones energía, pero esa energía no la vamos a tener liberada, la vamos a tener guardada. ¿En dónde? En estas moléculas que guardan energía, en el NAD y en el FAD, donde por fin yo voy a obtener
esta energía, dónde voy a poder cambiar mis moléculas energéticas como tal por electrones. Eso va a ser en la siguiente parte, que es en la fosforilación oxidativa y cadena transportadora de electrones. Eso se da en la cresta mitocondrial. Eso no me va a tocar explicárselos a ustedes. Pero lo que sí les puedo decir, y esto puede que venga como equivalencia, es ¿cuántos ATP produce el ciclo de Krebs? La respuesta es 12. No los produce como tal, sino es la equivalencia. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que si producen 3 NADH y esto equivale a 9 ATPs y un FADH equivale a 2 ATPs, son 11, más un GTP que es igual a un ATP, da una suma de 12 ATPs. ¿De dónde viene esta analogía? Bueno, van a ver ustedes cadena transportadora de electrones y ahí se van a dar cuenta por qué estas igualdades. Algo que quiero mencionarles es que en la glucólisis, la ruta pasada, recordemos que se van a producir 2 moléculas de piruvato por cada glucólisis y por cada piruvato que va a entrar a un ciclo de Krebs se va a convertir en acetilcoenzima A. Esto quiere decir que por cada molécula de glucosa nosotros vamos a tener 2 ciclos de Krebs y 2 fosforilaciones oxidativas. En la hora de la fosforilación oxidativa, que es la tercera parte de esta trilogía, nos vamos a dar cuenta de las igualdades. Por ejemplo, va a haber una bomba de protones, eso va a tomar sentido en la última parte de esta respiración celular, pero 4 protones van a equivaler a un ATP. En el caso, para que se forme NADH2, va a haber un flujo de 10 protones, pero ¿qué quiero? Esto no lo quiero que me lo entiendan ahorita porque ustedes no saben de lo que estoy hablando. Sáltense esa igualdad. Un NADH es igual a 2.5 ATPs, pero se tiene que redondear y se redondea a 3 ATPs. Un FADH2 a 1.5, pero se redondea a 2. Y es por eso que si en el ciclo de Krebs tenemos 3 NADH, NH2 quiere decir que 3 por, ¿cuánto les estoy diciendo aquí? Por 3, que es igual a la equivalencia, es igual a 9. ¿9 qué? 9 ATPs. Y un FADH2 que de por sí nada más tenemos en el ciclo de Krebs, tenemos es igual a más 2 ATPs. Aquí nos da un resultado de 11, más un GTP que habíamos obtenido, que en este caso, que que ven aquí, ese sería como que el último, ¿no? El último ATP, y ya tendríamos un resultado de lo que son 12 ATPs por cada ciclo de Krebs, pero recordemos que una sola molécula de glucosa produce lo que es 2 veces el ciclo de Krebs. ¿Dónde va a tener sentido esto? Les repito, va a tener sentido en lo que es la última parte, que es lo que es la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde se va a dar esto? En lo que es la matriz mitocondrial, en la cresta mitocondrial. Pero eso, afortunado o desafortunadamente, no me va a tocar dárselos a ustedes. Eso les va a tocar a otro instructor y bueno, ahora sí que los dejo con el inicio de lo que va a ser la tercera parte, ¿no? De todo esto que es respiración celular. ¿Qué nos importa de esto? ¿Cuántos NADH se obtienen del ciclo de Krebs y cuántos FADH se obtienen? ¿Cuántos ATPs produce el ciclo de Krebs? Cada uno produce 12. No los produce como tal, se van a convertir en ATPs en esta cadena, entonces no los produce, te produce un GTP, 3 NADH y un FADH. Si lo convertimos, es como convertir del dólar a peso. Si lo convertimos, entonces ¿cuánto tenemos? 12 ATPs por cada ciclo de Krebs. Pero recordemos que en una glucólisis, que es una molécula de glucosa, va a haber 2 piruvatos, 2 ciclos de Krebs y 2 fosforilaciones oxidativas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Al último se van a dar cuenta que una sola molécula de glucosa es capaz de producir de 34 a 36 ATPs. Entonces, pues eso sería todo. Una disculpa si los aburrí, pero pues obviamente me dijeron que tenía que darles de reacción.